Bueno, vamos a esperar mientras se conecta todo el mundo y, y mientras nos voy presentando. Bueno, somos un grupo multidisciplinar que llevamos ya 3 semanas haciendo estas webinars para empoderar tanto a las familias como a las escuelas infantiles, y ha sido nuestra forma de aportar un poquito nuestro granito de arena en este confinamiento, ¿no? Hemos realizado la de hoy destinada a los signos de alarma, ¿vale? Vamos a explicar qué son los signos de alarma, cuándo hay que tener en cuenta y qué herramientas son las que podemos utilizar si observamos algún signo de alarma, ¿vale? La forma de dinámica que vamos a utilizar en estas reuniones, como en las otras, vais a tener para comentarnos debajo en el chat todas las preguntas que queráis. Al final vamos a dejar un tiempo para responder a las preguntas, y cualquier duda que se vaya ocasionando durante la reunión podéis escribirlas también por el chat, que tenemos a otras compis que están pendientes de ello. Os presento y vamos a ser Selene y yo la que demos la reunión. Selene es psicóloga, también especializada en el ámbito infantil, y yo soy Elena, que soy fisioterapeuta, ¿vale? Así que no vamos a quitarnos más tiempo y vamos a comenzar con la reunión. ¿Podemos ir presentando para no...? Sí, incluso puede ir un poquito comenzando con esa primera diapositiva, que era un poco de contextualizar en todo lo que hayamos hablado en los anteriores webinars y digamos el sustento del por qué hemos hecho esta de hoy. Para poder comprender la importancia de los signos de alarma, pues bueno, queríamos también haceros un poco un resumen sobre los principios del desarrollo evolutivo de los niños, aunque ya lo habíamos comentado con anterioridad en la primera webinar. Ahora cuando ya las compis solucionen los problemas técnicos, vais a poder ver que tenemos una serie de puntos a tener en cuenta. Entre los que hemos destacado, nos parecía importante destacar la maduración del sistema nervioso y cómo esa maduración va a ser posible que el resto de hitos o el resto de momentos que se tienen que ir dando a lo largo del crecimiento se puedan dar. Nos parecía muy importante también comentar de nuevo los reflejos inhibitorios que Elena nos comentaba, estos reflejos primitivos, que es importante pues bueno, que se inhiban, puesto que a partir de ello va a ser posible que el niño genere o que tenga un desarrollo motor y que a partir de ello pues pueda ir aprendiendo y teniendo adquisición de habilidades pues de una manera más eficiente, por decirlo así resumido y fácil. A ver, vamos a Ya lo poner, tenemos. lo tenemos, vale. Disculpad los fallos. Listo. Comenzamos. Vale, de todas formas, eso es. Os comentaba la maduración del sistema nervioso, esa parte de los reflejos primitivos. Sí que comentaros que en cuanto al sistema nervioso está influido, como hemos también comentado con anterioridad, por el entorno, y que la influencia genética y epigenética también es muy importante. Esto es muy en resumen porque ya lo hemos tocado en días atrás y bueno, nos queremos centrar sobre todo en dar una serie de pautas en cuanto a la prevención e intervención y unos signos de alarma más comunes, digamos, o más básicos. Por seguir en esta contextualización de los principios del desarrollo, decir que el aprendizaje o que, digamos, las respuestas que el niño desde pequeñito, desde bebé hasta más edad va a ir dando, se van a ir convirtiendo de respuestas globales a actos precisos o individuales. Un ejemplo sería que cuando son más pequeños, pues tienden a mover más todo su cuerpo a la vez, con esa descoordinación que se les caracteriza, o haciendo unos balbuceos sin mucho sentido, más que el estimulatorio, o sea, el autoestimulatorio, y poco a poco lo van a ir tornando a esa parte individual de pues ir centrando el movimiento en una mano, o en una pierna, o un sonido que tenga una intencionalidad. Y también en ese sentido, pues nos parecía importante destacaros que la secuenciación de ese desarrollo infantil, digamos que se podría decir que es paralelo, es decir, todos los niños los van a ir haciendo pasando por una serie de hitos, no van a caminar antes de, por ejemplo, poder sentarse o mantenerse sentados. Entonces, van a ir pasando por esos escalones, pero sí que hay que tener en cuenta que tenemos que diferenciar entre los distintos ritmos de adquisición. Vamos a tener niños que a lo mejor al año, como comúnmente estamos acostumbrados a escuchar alrededor del año, van a caminar, y a lo mejor hay niños que a los 13 meses es cuando arrancan a caminar, o a los 14. Ya el valorar el por qué lo hacen antes o después no solamente a lo mejor depende de su capacidad de maduración, sino por otra serie de factores que precisamente es el por qué lo que
de lo que hoy estamos compartiendo con vosotros. Y por último, mencionaros en cuanto a la motricidad gruesa y su desarrollo, la importancia de las dos leyes que el otro día no comentábamos y que queríamos hoy compartir con vosotros, como son la cefalocaudal y la proximodistal. Estas dos leyes versan sobre el concepto de maduración o de desarrollo desde la capacidad del bebé, desde que nace, de cabeza a pies. Es decir, siempre nos vamos a encontrar con un niño que primero va a ser capaz de adquirir el control sobre su cuello y levantar su cabecita alrededor del mes, y poco a poco van a ir aprendiendo hasta que sean capaces de sostener su propio cuerpo por sus pies. De la misma manera, proximodistal se refiere a ese control desde el centro del tronco, de manera que va a ir hacia las extremidades, por resumiroslo así fácilmente. Y yo creo que, Elena, podemos pasar para no... Si tenéis cualquier duda, después nos la podéis plantear y lo comentamos. Aquí queríamos tener en cuenta dos aspectos básicos. Uno ya lo hemos tocado de alguna manera y el otro es un poco novedoso. Bueno, novedoso en cuanto a lo que nosotros estamos comentando estos días. La primera sería la complementariedad de ese aprendizaje con respecto a la maduración, puesto que si no hay una maduración, el aprendizaje se va a ver afectado y a su vez el aprendizaje va a ser el principal motor por el que el niño va a poder ir madurando y complejizando ese desarrollo evolutivo que va a ir desempeñando. Por otra parte, sí que queríamos también compartir, aunque Elena lo hizo al final de la primera webinar que tuvimos sobre el acercamiento y el desarrollo de los primeros años, el punto de vista perceptivo. Es muy importante porque la percepción de lo que les rodea es lo que les va a permitir recibir información del exterior y a partir de ello poder integrarla para, pues poco a poco, ir madurando. Entonces hay que tener en cuenta dos aspectos básicos como son el estímulo y sensación. El estímulo sería la información que recibimos del exterior y la sensación sería la respuesta que el bebé tiene ante tal estímulo. Esa respuesta se va a dar a través de nuestros sentidos, es decir, la información entra a través de nuestra vista, de nuestro oído, de nuestro gusto, de nuestro olfato, del tacto, que en cuanto al tacto sí que es importante tener en cuenta en los primeros meses, los primeros años de vida, el concepto de dolor, de tacto y de dolor. También podría ser un signo de alarma a tener en cuenta, aunque ya más adelante lo vamos a hablar. Y por último, todos ellos tienen importancia porque los integramos dentro de la cognición y del desarrollo de la memoria, que va a ser lo que permita pues ese aprendizaje del que antes hablábamos. Además, el otro día no lo comentábamos, queríamos ir integrando una serie de conceptos que creemos que es muy importante tener en cuenta en el desarrollo del pequeño, ya sea pues en un contexto familiar o en un contexto educativo. Es muy importante que tengamos, digamos, a escuchar los conceptos como el vínculo afectivo o la importancia de las personas cuidadoras de nuestro bebé, o los estilos afectivos que tienen las personas de referencia para el niño, que es uno de los puntos que si os interesara quizás podríamos plantearlo a través de otro webinar, la importancia que tienen los distintos estilos afectivos que nos podemos encontrar, pues ya sea papás más protectores o papás que tienden más a pensar o a ver que el niño poco a poco va a ir desarrollándose sin ayuda externa. También es muy importante tener en cuenta ese desarrollo del miedo, de esa ansiedad por separación. Sí que es verdad que en los primeros años no se va a dar de una manera muy visible o muy puntual porque vamos a estar más centrados en desarrollarnos en otros niveles, pero bueno, también podrían darse más adelante circunstancias que hagan que tengamos que tener en cuenta este concepto. Y por último, el factor cultural, que ya nos comentaba el otro día Elena, y muy importante a tener en cuenta los trastornos o posibles perturbaciones del sueño o pesadillas que se puedan presentar. Ya puede pasar. Bueno, y ahora, después de esta introducción tan interesante que nos ha hecho Selene, vamos a hablar de qué son los signos de alarma. ¿De acuerdo? Pues los signos de alarma son un grupo de señales que generalmente suelen indicar que hay una dificultad importante en el desarrollo psicomotor. Las vamos a dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo que diríamos que sería el retraso o la ausencia de la adquisición de hitos evolutivos, que a esto nos queremos referir, que el niño debe de ir pasando, como ha dicho Selene, un proceso de desarrollo que ya sabemos que es cefalocaudal y proximodistal, de lo simple a lo complejo, y si durante ese proceso vemos que hay
o un retraso de la adquisición de esas habilidades que tiene que ir desarrollando, o que hay una ausencia de esa habilidad en concreto en desarrollar, sabemos que puede ser un signo de alarma. Y un segundo grupo que los podríamos dividir en la aparición de comportamientos indeseables o, bueno, no esperados o anormales en la edad del desarrollo, ¿no? Que aquí podríamos incluir también dos subgrupos. Uno que podríamos decir que vuelvan a aparecer reflejos arcaicos primarios que no se hayan inhibido, o podríamos decir que vuelvan a aparecer conductas anteriores a la edad cronológica que tiene ahora mismo ese niño. Incluso también comportamientos anormales, como podríamos decir estereotipias, que son movimientos involuntarios de los brazos sin ninguna funcionalidad, o podríamos decir también conductas autolesivas en las que el niño se hace daño a sí mismo, o movimientos anormales de ojos, ¿no? Todo esto podrían ser signos anormales o signos de alarma. ¿Y por qué quiero decir podrían? Porque no es indicativo que haya la presencia de un signo de alarma que observemos nosotros en alguno de nuestros niños, no es indicativo de afectación o alteración neurológica. Esto que quiero que quede muy claro, porque podemos encontrarnos un signo de alarma de ahora de las listas que diremos después durante la webinar, y puede que haya otros factores que estén ocasionando ese signo de alarma. Entonces, todo ello va a requerir que haya una valoración y un seguimiento de ese signo de alarma. Es por ese motivo por el que queríamos destacaros una serie de aspectos clave, principalmente, y como ya ha dicho Elena, tener en cuenta que tener un signo de alarma o observar algo que se escape de lo que considerábamos dentro de la normalidad, abrimos comillas, no implica que tenga que haber per se un problema o una patología o un trastorno, pero sí que nos pone en importancia tener que hacer un estudio y un seguimiento sobre él, puesto que una correcta valoración del desarrollo y una detección temprana de una posible anormalidad nos va a facilitar tanto la prevención de las posibles patologías como nos va a facilitar también una intervención lo más temprana y adaptada a las necesidades que tenga el niño. Sí que queríamos también mencionaros la importancia de que estos conocimientos de patrones, tanto normales como posibles patológicos del desarrollo psicomotor, están hechos por profesionales específicos y profesionales de la salud que se encargan de ello, ¿vale? Nos pareció muy importante destacar la importancia de derivar o de tender a pedirle ayuda o información al profesional de la salud. Vale, bueno, y ahora que sabemos esto, ¿quién puede ver y transmitir la presencia de signos de alarma? Bueno, pues como primer grupo que puede ver y prevenir los signos de alarma son los familiares. Hay un estudio donde nos demuestra que el 88% de prevenciones que se llevan a cabo gracias a los signos de alarma han sido detectadas por sus familiares, ¿vale? Con lo cual ahora veremos qué herramientas y qué actuaciones pueden seguir a los familiares. Como segundo grupo podríamos decir los profesionales educativos, ya que ellos tienen una gran formación y experiencia sobre todo lo que debe realizar un niño en las determinadas edades. Por supuesto, el pediatra. ¿Y el pediatra qué hace cuando ve un signo de alarma? Pues realiza un test de cribado, que ahora hablaremos de ello, y lo deriva a los sanitarios UAIT, que son la Unidad de Atención Infantil Temprana. Y ellos, si lo ven necesario, los mandarán a la atención temprana. Pero también quiero destacar una cosa. Lo primero que hay que destacar ante un signo de alarma es si hay la presencia de un daño biológico. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, llegamos al pediatra y le decimos, es que mi niño cuando le llamo Pablo no me mira, es que no me responde, es que estoy venga a hacer ruido y no me responde. Vale, pues podemos estar hablando de que Pablo no es que no mire porque pueda tener riesgo de padecer TEA o trastorno del espectro autista, sino porque verdaderamente Pablo tiene un tapón de cera en el oído que no le permite escuchar nada. Entonces es muy importante que cuando tenemos alguna señal de alarma o dudamos de que pueda ser algún signo de alarma, hablemos con el pediatra. Y el pediatra ya se encargará de descartar todos los daños biológicos que pueda haber para ocasionar esa señal de alarma. ¿Qué herramientas tienen los familiares? Bueno, nosotros siempre hemos hablado que la familia es el mejor entorno para crecer.
¿vale? Hablamos muchísimo de empoderar a los familiares. Los familiares deben de conocer el desarrollo y las etapas evolutivas, por qué hitos debe pasar su niño. Los familiares deben tener ese control, deben estar bien informados, incluso deben de conocer y de hacerse con profesionales especializados en el desarrollo infantil de la zona, que ellos conozcan y tengan buenas referencias, para contactar y preguntar cualquier duda que tengan sobre su niño. Hablamos de que esto va a facilitar la prevención, o sea, cuanto antes vayamos a asesorarnos con un grupo de especialistas, vamos a prevenir cualquier posible anomalía que pueda haber estando ocasionándose en nuestro niño durante el desarrollo, ¿vale? Y claro, los profesionales ya por supuesto nos mandarán unas pautas para casa y seguiremos empoderando a la familia. Nosotras queríamos transmitir que hemos elaborado una guía de señales de alarma, ¿vale? Hemos recopilado de muchas guías y las hemos unificado en una. Así que si os interesa para tener más información, nos podéis solicitar la guía a través de redes sociales, tanto Instagram como Facebook, o incluso al correo, y os la mandaremos encantada. Luego, ¿qué herramientas tendrían los profesionales de la educación? Bueno, pues los profesionales de la educación pensamos que también deben tener una formación muy específica sobre el desarrollo y las etapas infantiles, porque esto les va a permitir a ellos seguir estimulando y seguir potenciando todas las habilidades del niño en las determinadas edades, ¿vale? Hablamos también del campo de la prevención. Es muy importante que haya un desarrollo correcto en todos los niveles, tanto hablamos en el área social, como comunicativa, como adaptativa, como de motora. Empoderemos a los profesionales educativos. Y sobre todo, a nosotras nos encanta hacer equipo. ¿Hacer equipo qué quiero decir? Bueno, nosotros somos profesionales más del ámbito sanitario y ellos son profesores, son los que van a estar enseñándole materia educativa, van a trabajar la cognición y todo lo que es el tema de aprendizaje con ellos. Y hacemos equipo porque si ellos alguna vez tienen alguna duda o les gustaría potenciar cierto hito motor o cierto ítem psicológico cognitivo de alguno de los peques, nosotros podemos asesorar y apoyar en esa formación, ¿vale? Sabemos que ellos tienen una capacidad increíble para adaptarse a las necesidades que presenten cada niño y que, por supuesto, conocen el desarrollo individualizado, es decir, que cada niño, aunque haya unos cánones, cada niño va a ir llevando su ritmo en cuanto a la maduración y la adquisición de habilidades y ciertos hitos del desarrollo. También, vuelvo a repetir que tenemos la guía que nos la podéis solicitar desde estas 3 opciones. ¿Y qué herramientas tenemos los profesionales sanitarios? Bueno, la Asociación Española, la Asociación Española no, la americana, la Asociación Española Americana de Pediatría recomienda que se haga una valoración del niño a los 9, a los 18, a los 24 y a los 30 meses de un cribado. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el pediatra a estos meses está pendiente y si ve que hay algún signo de alarma, él mismo va a ser el que realice un screening. ¿Y un screening qué es? Un screening es un test rápido en el que te permite saber en qué maduración o en qué estado se encuentra el desarrollo a todos los niveles de ese niño, ¿vale? Que luego las escalas de screening, si nos da tiempo, las va a contar un poco Selene. Son expertos en el neurodesarrollo infantil, ¿vale? Vais a tenerlo de manera continuada porque tenéis revisiones con él hasta que el niño completa todo el proceso. Son los que realizan el diagnóstico. Si verdaderamente hay algún signo de alarma, ellos son los que nos van a decir si existe diagnóstico o no, ¿vale? También tienen a nivel preventivo, porque estamos hablando del ámbito infantil, cuanto antes mejor, y mandan pautas para el colegio, ¿vale? Y para la casa. Cuando hay una preocupación, he explicado aquí un poco qué es lo que ocurriría, ¿vale? Cronológicamente. Hay una preocupación de los padres, ¿no? Los padres, el pediatra realiza la observación y pasa los test de screening, como he explicado. ¿Qué hace? Bueno, pues el pediatra los manda a los sanitarios white, que normalmente son o psicólogos o pediatras, que son especializados y tienen amplia experiencia en el campo de la atención temprana, ¿vale? Y ellos realizan el diagnóstico ODAT, que es una organización diagnóstica de atención temprana, ¿vale? Que es para unificar todos los conocimientos y todas las palabras en atención temprana, para que todos nos vayamos rigiendo por el mismo lenguaje. Y lo mandarían a atención temprana, ¿vale? Donde nos encontraríamos ya profesionales de terapia ocupacional, logopedia, psicología, fisioterapia, pedagogía, psicopedagogía, ¿de acuerdo? ¿Y qué herramientas o qué es atención temprana? ¿No? Bueno, atención temprana, quiero aclarar que ante todo es prevención, ¿vale? Por eso se llama atención temprana. Aquí llevamos al niño como primera línea de barrera, ¿vale? La atención temprana es muy importante. ¿Por qué? Porque fomenta la inclusión social y del niño.
refuerza las propias competencias de toda la familia, asegura y mejora la evolución personal del niño, evita o reduce la aparición de efectos o déficits secundarios al signo de alarma con el que haya llegado a la intervención. Considera al niño como sujeto activo de la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo hablaba muy bien el otro día Selene, porque nosotros no podemos hacer la actividad por el niño, no podemos realizar una actividad pasiva. Es el niño, para gestionar ese aprendizaje, el que debe realizar la actividad por sí mismo. Por supuesto, hacemos el uso de escalas estandarizadas, realizamos el diagnóstico de atención temprana, somos expertos en el neurodesarrollo y es un servicio gratuito, en el caso de Andalucía por la Consejería de Educación, de 0 a 6 años, ¿vale? Y por supuesto, como he dicho antes, prevención, y hacemos equipo, tenemos reuniones con el colegio, hacemos entrevistas con los familiares, intentamos empoderar a todo el entorno del niño para valorar tanto si existen riesgos a nivel familiar, riesgos a nivel del entorno, no solo riesgos a nivel del niño. Hacemos equipo con todo el entorno del niño. Un poco a colación de lo que tú dices, siempre cuando comentamos fuera de lo que es el trabajo, siempre decimos que es muy importante tener en cuenta el contexto familiar porque va a darnos mucha más información de lo que el propio niño nos puede facilitar. El niño nos va a dar una información sin querer, solamente con su forma de desarrollarse, mientras que la familia sí nos va a dar pues muchas pautas, o más bien nos va a dar conocimientos que nosotros, viendo solo al bebé o al niño, no vamos a tener, y va a ser una suma de todo que va a posibilitar pues esa prevención en el caso de que no tengamos una problemática, o una intervención muchísimo más efectiva. Mientras más información tengamos, mejor. En esta imagen queríamos resumiros los signos de alarma que podríamos considerar generales o más estándar, por decirlo de alguna manera. Nos referimos a que son signos que podrían aparecer independientemente de la edad o de los meses que el niño tenga, pero sí que son los más característicos, quizás, y los que nos pueden hacer encender esa bombilla, esas alarmas para saber a dónde dirigirnos. Una de ellas, quizás la más llamativa, es la del lloro. Siempre cuando nace un bebé estamos esperando a que lo relacionamos a que llore, incluso desde los primeros minutos de vida. En este caso podríamos tener en cuenta sobre todo el distinguir cuando hay un lloro probablemente patológico, cuando es un lloro normal, pues porque el niño tenga sueño, tenga hambre, esté padeciendo cólico o esté teniendo una molestia. Por otra parte, tenemos los niveles de activación. En todos estos ítems que estáis viendo, vamos a tener en cuenta tanto lo mucho como lo poco, digamos el exceso como el defecto o posible ausencia. En cuanto al nivel de activación, podríamos decir que podríamos estar ante un signo de alarma si nos encontramos a un niño que tiene una activación muy, muy baja, que no tiene ningún tipo de movimiento o que está todo el tiempo parado. O por el contrario, tendríamos al niño que está hiperactivo. Hiperactivo no como trastorno, sino con mucho movimiento, con mucha excitación, y por un poco, digamos, esa sería la comparativa por abajo y por arriba. Después también nos encontramos con el tono muscular, pasaría igual. Podríamos encontrarnos con hipotonía, con una flacidez, con una fuerza muscular baja, o por el contrario, podríamos encontrarnos con una hipertonía, con una espasticidad, con una forma de reaccionar muy alta a la hora de alargar sus extremidades, o en consecuencia podríamos encontrarnos tonos musculares no regulados. De todas formas, esto, Elena, si después surge alguna duda, lo puedes tú seguramente contestar mucho más amplio que yo. En cuanto a los trastornos de... vale. En cuanto a los trastornos de sueño y vigilia, también es muy importante que tengamos en cuenta el sueño de los niños, puesto que de ese bebé necesita mucho tiempo de sueño. Este tiempo de sueño les va a ayudar a ir poco a poco reconstruyendo o construyendo su sistema nervioso, y eso va a permitir que pueda ir poco a poco después madurando en otros niveles. Si nos encontramos ante un bebé que no duerme o que duerme y está inquieto, incluso podríamos pensar que hay algún problema, podríamos considerarlo como signo de alarma. Y en ese sentido también queríamos comentaros que en los últimos días hemos estado también buscando información y demás, y una de las más curiosas que nos parecía
es comentaros que, por ejemplo, los casos con trastorno del espectro del autismo suelen estar altamente relacionados con trastornos de sueño desde pequeños. No quiero decir que todos los niños que veamos que tienen un trastorno de sueño lo vayan a desarrollar, pero bueno, para que también sepáis que ese sueño vigilia perturbado podría suponer, que no tiene por qué, pero podría suponer una necesidad de intervención. Las convulsiones nos las podríamos encontrar a cualquier edad, nos las encontramos muy relacionadas con las epilepsias o con posibles trastornos o patologías que cursan con epilepsia. Nos podemos encontrar a niños con 1 o 2 meses que tengan convulsiones, o podríamos encontrarnos a niños que no las presentan hasta que tienen 1 año o incluso más. Siendo, por resumir, es uno de los signos de alarma que podríamos tener o deberíamos de tener en cuenta. Los reflejos primitivos vuelven a aparecer por tercera o cuarta vez. Es importante tenerlos en cuenta porque esa inhibición de la que Elena nos hablaba hace unas semanas es importante para ese desarrollo dentro de lo esperable, no vamos a decir normal, de lo esperable, y si nos encontramos ante una ausencia o debilidad de esa inhibición, podrían suponer signos de alarma que nos predigan que algo hay, que algo pasa. Y por ir terminando, que me estoy extendiendo demasiado, perdonad, la irritabilidad o dificultad para calmarse es un aspecto muy característico. Esos niños irritables constantemente, o niños que están inquietos, que hagan lo que hagan, si están jugando, si están comiendo, si están intentando dormir, no parecen estar nunca a gusto. Bueno, pues esa incomodidad o irritabilidad podría suponer también un signo de alarma que valorar. Por último, la ausencia de respuesta pupilar, sobre todo sería más visible en los primeros meses de vida, que a través de ese uso de linterna hacia su pupila, lo esperable es que esa pupila reaccione. Si nos encontramos ante una ausencia de esa respuesta pupilar, podemos estar ante un signo de alarma que nos indique que algo pase. No sé cómo vamos de tiempo, si puedo extenderme un poquito más. Lo voy a hacer medianamente resumido. Quería deciros también que estos ítems que vamos a compartir aquí son algunos de los muchos que podéis encontrar en la guía que antes os ha comentado Elena. Si os interesa o incluso si hay algo que en esa guía no esté y sea de vuestro interés, pues como siempre os dirige Elena, en la página o en redes o incluso por el correo lo podéis demandar. Aquí hemos querido hacer muy visualmente una especie de elección de signos de alarma más característicos que nos vamos a encontrar dependiendo de las etapas en las que estemos. Como característica, en el primer trimestre de vida podríamos tener como signo de alarma si nos encontramos ante un bebé que tiene unos sobresaltos exagerados ante lo que pasa a su alrededor. Sabemos que cuando son más pequeñitos, pues sí que se asustan ante un ruido, o a lo mejor si hay algún tipo de luz que les pueda deslumbrar, van a hacer un movimiento que pueda salir de su normalidad. Pero si nos encontramos ante sobresaltos exagerados, podríamos estar ante un signo de alarma. En cuanto al pulgar dentro del puño cerrado, lo poníamos porque nos parece muy característico y quizás muy visual, porque los bebés en los primeros meses de vida sabemos que están todavía con esa falta de coordinación, con esas manitas que están sacudiendo todo el tiempo, ese puñito cerrado. Pero si nos encontramos el pulgar dentro de la manita, podríamos estar también ante un signo de alarma en estos primeros meses de vida. En cuanto al segundo trimestre, pues quizás lo más característico sería que ese niño, el bebé, estuviese con poca actividad, que no se moviera, o que tenga una falta de interés por lo que le rodea, por los objetos que le pongamos delante de la vista. Y quería comentaros la ausencia del seguimiento visual en último punto en este segundo trimestre, puesto que a partir de los 3 meses, yo creo que es un conocimiento que sí que está más generalizado, es cuando se empieza más a desarrollar ese sentido de la vista. El bebé va a empezar a distinguir formas, a tener más nítidos los colores, ya esa vista va madurando. Si nos encontramos que el bebé no nos intenta seguir o no lo sigue o lo sigue muy poco, lo que visualmente le pongamos delante de su campo de visión, podríamos estar ante un signo de alarma. En cuanto al tercer trimestre, pues ya podríamos destacar sobre todo
el interés o la intencionalidad que poco a poco van teniendo por lo que les rodea. Por eso, si seguimos observando en cuanto al contacto visual o a ese interés de dirigir visualmente hacia lo que le rodea y ese contacto es muy escaso, podríamos estar ante un signo de alarma. Una cosa también característica que podría suponer una necesidad por posible signo de alarma sería que no tuviese interés por seguir a las personas de apego, por esas personas que le rodean más continuamente, sus papás, su mamá, sus cuidadores. Lo esperable es que tenga un cierto interés por ellos. Si nos encontramos ante un escaso interés, pues es posible que sea una alarma. Los objetos ya lo hemos comentado y esa ausencia de orientación de cabeza a sus figuras de apego, por eso os lo dejábamos en último lugar. Las figuras de apego aquí ya siempre han sido importantes, pero aquí ya va a ser como más evidente. Si vemos que el niño no orienta hacia lo que escucha o hacia lo que ve de su papá o de su mamá, podríamos también estar ante un signo de alerta, de alarma. El último trimestre, antes de llegar el añito, nos parece importante destacar si esa manipulación o ese interés por tocar, por tener en las manitas objetos, no se ha desarrollado y está ausente, es importante que consideremos que es un signo de alarma. En cuanto al balbuceo, lo van a ir desarrollando a lo largo de los meses. Antes lo comentaba, que primero va a ser de una manera general, autoestimulativo, sin una funcionalidad clara, y poco a poco se va a convertir en algo funcional. Si bien no va a ser palabras todavía, sí que va a hacer ciertos ruidos sabiendo que tienen unas consecuencias. Si esa ausencia se ve, estamos ante un signo de alarma. Veo por aquí, nos va quedando poco tiempo, voy resumiendo, estamos casi en el final. Si el bebé o el niño, llegados casi a este primer año de edad, no tiene una sedestación, no vamos a decir la funcional, vamos a decir que tenga una posibilidad de estar sentado y de tener un control de tronco medianamente considerado adaptado a su edad. Si por el contrario nos encontramos ante una hipotonía y una dificultad de sedestación, estamos ante un signo de alarma. Y por último, también importante tener en cuenta que tengan ese interés voluntario por desplazarse. Ahora mismo no estamos hablando de que caminen, estamos hablando de que tengan un interés por desarrollarse en su entorno, sea restando, sea gateando, sea agarrándose a los muebles, cada uno lo vaya haciendo dependiendo del momento evolutivo, del hito que vaya consiguiendo y de sus capacidades. Si nos encontramos ante un bebé con ausencia de interés voluntario por desplazarse, tenemos un signo de alarma al que debemos de prestarle atención. Voy a correr un poquito entre ese primer año y año y medio de vida. Nos vamos a encontrar como muy importante signo de alarma si vemos una pérdida de las habilidades que ya ha ido adquiriendo. Es muy característico, sobre todo lo comentamos en niños también con autismo, que a lo mejor haya aprendido a decir ciertas palabras con cierto interés o cierta intención, y esa intención vemos que a los 15, 16 meses el niño no tiene esa intención. Bueno, podemos estar ante un signo de alarma. La conexión con el entorno va siendo cada vez más desarrollada. Si estamos ante una ausencia, un signo de alarma. Si tenemos un reconocimiento de palabras o familiares escaso, esto quiere decir pues que a partir del añito los niños van a saber quién es papá, quién es mamá, dame agua, incluso quiero comer, o el nombre del juguete, como él lo recuerde. Hay una serie de palabras que son de su contexto diario, y si no nos encontramos un reconocimiento de esas básicas palabras en su repertorio, que no porque lo digan, sino porque las escuchen, podemos estar ante un signo de alarma. La manipulación de objetos ya la hemos comentado, importante también el que señale o demande, porque si no nos lo puede decir con palabras, nos lo va a pedir de alguna manera. Señalar es una forma muy visible de mostrarnos su intencionalidad. Si no vemos esto, podemos estar ante un signo de alarma. Y por último, la ausencia de interés por relacionarse con otros. Aquí ya vamos a ir tendiendo, vamos a ir pasando al camino de las relaciones sociales o de la socialización que entre los 2 y los 3 años se van a dar. También podríamos estar ante un signo de alarma. Y por último, sí, rápido, la expresión de comunicación, esa participación en rutina y sobre todo el juego simbólico también podría significar signo de alarma. Esto me pasa si quiere. Me estoy entreteniendo un poquito más en esto porque creo que es lo más visible, y esta tabla que aparece aquí, que creo que he leído por ahí que lo han demandado,
la podemos incluso pasar a través de los contactos. Simplemente os quería comentar, eso es, os quería comentar, las que veis con asterisco son escalas de screening, serían más fáciles llegar a ellas, el pediatra se las va a pasar a nuestros niños y bueno, resumen un poco las distintas áreas que podríamos ver a través de una escala, os aparecen las edades y lo que se evalúan. Yo creo, Lena, que podríamos dejar ya tiempo de preguntas. Perdonad, ¿no? Porque me he entretenido mucho en los signos de alarma, pero bueno, que quizás es lo que más les puede interesar. Sin problema. No sé si hay alguna pregunta, si no tengo yo una que nos han hecho, vale. Ahí hay varias, ¿vale? La primera la realiza Marta, ¿vale? Tenemos poquito tiempo, pasamos después a Instagram que ya están avisados, ¿vale? En Crecer como Edificio. ¿Qué medidas de atención existen después de los 6 años para después de la atención temprana? Bueno, después de los 6 años sabemos que siguen teniendo contacto con el pediatra, pero y luego a través de educación se hacen unas becas, ¿verdad, Selene? De reeducación pedagógica o del lenguaje. Exacto. De momento de fisioterapia no está cubierto. La ONCE sí que establece algunas ayudas, pero son para niños que tienen también discapacidad visual y sí establece algunas ayudas también a nivel físico. Pero una vez que cumplen los 6 años ya van por las becas de educación para reeducación pedagógica y del lenguaje, ¿vale? Y ya puedes buscar un centro cercano en el que ofrezcan esa terapia a través de la beca. Así que, bueno, si queréis, vamos cerrando ya, ¿vale? Terminamos de contestar las dudas que tengáis por Instagram. Pasamos por Instagram. Si las tengo apuntadas, las pongo por el chat. Perfecto. Si os ha interesado, ya sabéis, volvernos a escribir cualquier tema que os interese que hablemos en la siguiente webinar. Muchísimas gracias por asistir y prestarnos atención. Quedará grabada, me podéis pedir la grabación y ahora nos vemos por Instagram. Muchas gracias. Gracias.